Cuando mi hijo me dijo que por fin era libre en lo que él creía que era mi funeral, sentí que mi corazón se hacía pedazos. Días después estaba de pie entre las sombras de mi propia finca, muy viva, observándole vender mis muebles antiguos como si fueran chatarra de rastrillo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había criado un hijo, sino que había estado alimentando a un buitre que solo esperaba mi muerte. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres, porque esta historia de traición va más allá de cualquier cosa que hayas visto en tu telenovela favorita, y créeme, no te creerás cómo termina. Me llamo Margaret Whitmore, y durante 67 años creí entender lo que significaba la familia. Estaba equivocada. Todo empezó hace 3 meses, cuando las palabras del médico me golpearon como un jarro de agua fría. Señora Whitmore, las pruebas muestran algunas irregularidades preocupantes. Necesitaremos realizar exámenes más exhaustivos. Salí de aquella consulta sintiendo que la tierra se abría bajo mis pies. A mi edad, las irregularidades preocupantes solían significar una cosa, y no eran buenas noticias. Esa noche me senté en mi despacho, la misma habitación con paneles de caoba donde mi difunto esposo Charles había construido su imperio de la nada, solo con determinación y cuadernos manchados de café. Las paredes estaban forradas con fotos de nuestro viaje, Charles y yo el día de nuestra boda, ambos apenas con 20 años y sueños más grandes que nuestra cuenta bancaria. Fotos del pequeño David dando sus primeros pasos, graduándose del instituto, el día de su boda con esa mujer, Jessica. Cogí el teléfono 3 veces antes de marcar finalmente el número de David. Cuando respondió, su voz sonaba distraída, como si le estuviera interrumpiendo algo importante. «Mamá. ¿Qué pasa? Jessica y yo vamos a cenar». «David, cariño, necesito hablar contigo de algo importante». El médico encontró. «¿Puede esperar a mañana? Tenemos reservas en el Sellé de Can Roca, y sabes lo difícil que es conseguirlas». El Sellé de Can Roca. El mismo restaurante donde celebré mis bodas de oro sola porque Charles ya llevaba 2 años desaparecido. El mismo lugar donde llevé a David y Jessica para su 5º aniversario, pagando una cuenta de 400 euros sin pestañear porque quería que se sintieran especiales. «Claro, cariño. Mañana está bien». Pero el mañana nunca llegó. No de la forma en que yo esperaba. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome mareada. El mundo giraba como un carrusel, y antes de que pudiera coger el teléfono, todo se volvió negro. Recuperé el conocimiento en el suelo de mi dormitorio 3 horas después, mientras mi ama de llaves, Rosa, gritaba en español llamando al 112. Los paramédicos dijeron que había tenido lo que llamaron un episodio cardíaco, no exactamente un ataque al corazón, sino la forma de mi cuerpo de decirme que bajara el ritmo. Desde la cama del hospital, volví a llamar a David. Esta vez, respondió Jessica. «Oh, Margaret, David está en reuniones todo el día. Sabes lo importante que es su trabajo. Pero no te preocupes, te visitaremos pronto». «Visitaremos pronto». Llevaba 6 horas en el hospital, y ellos me visitarían pronto. Fue entonces cuando apareció la primera grieta en mi mundo. Me di de alta al día siguiente en contra del consejo del médico. Rosa me cuidó como una gallina clueca, pero no podía quitarme la sensación de que algo fundamental había cambiado. Había construido toda mi vida alrededor de la idea de que la familia era lo primero, de que el amor entre madre e hijo era inquebrantable. Charles solía decir que mimaba a David, pero ¿qué madre no quiere dar a su hijo todo lo que ella nunca tuvo? Le di todo. Colegios privados, campamentos de verano en Suiza, una beca completa para una de las mejores escuelas de negocios de España. Cuando se graduó le di un puesto en Industrias Whitmore, la empresa que Charles y yo habíamos construido a partir de un solo contrato de construcción hasta convertirla en un imperio multimillonario que abarcaba bienes raíces, fabricación y tecnología. Pensé que le estaba preparando para el éxito. Ahora me pregunto si solo le estaba enseñando que todo en la vida debía serle entregado en bandeja de plata. La segunda grieta llegó una semana después. Estaba revisando algunos documentos financieros antiguos cuando noté algo extraño. Los libros de la empresa mostraban varias extracciones grandes que no recordaba haber autorizado. 20.000 euros aquí, 50.000 allí. Nada que hundiera la empresa, pero lo suficiente como para intrigarme. David era la única otra persona con acceso a esas cuentas. Llamé a nuestro contable Harold Morrison,
un hombre en quien había confiado durante 15 años. Harold, estoy viendo algunas extracciones de las cuentas de la empresa que no recuerdo haber aprobado. ¿Puedes ayudarme a entender para qué fueron? Hubo una pausa que duró demasiado. Señora Whitmore, esas fueron aprobadas por David. Dijo que usted le había dado autorización verbal para algunas inversiones. Inversiones. David siempre había sido terrible con el dinero, pero era lo suficientemente inteligente como para preguntar antes de tomar cualquier decisión financiera importante. Al menos solía serlo. ¿Qué tipo de inversiones, Harold? Otra pausa. Yo asumí que usted lo sabía. Criptomonedas, algunas startups tecnológicas. Inversiones de alto riesgo, alta recompensa. David parecía muy seguro de ellas. Mis manos comenzaron a temblar. Inversiones de alto riesgo con dinero de la empresa, sin decírmelo. Este no era el David que yo había criado. Este no era el niño que solía pedir permiso antes de comprar una chocolatina con su paga. Esa tarde David vino a casa para lo que pensé que sería una conversación largamente esperada. Entró en mi despacho con esa encantadora sonrisa que solía derretir mi corazón, besándome la mejilla como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo te sientes, mamá? Rosa dijo que has estado estresada por algo. Dejé los documentos financieros que había estado revisando. David, Harold me habló de algunas inversiones que has estado haciendo con fondos de la empresa. Pensé que habíamos acordado que cualquier decisión financiera importante se discutiría primero. Su sonrisa vaciló, solo por un momento, pero lo noté. Oh, eso. Mamá, has estado tan preocupada por tu salud últimamente que no quería agobiarte con detalles de negocios. Son oportunidades realmente sólidas. Solo estoy tratando de hacer crecer la empresa para ambos. Para ambos. Como si fuéramos socios en lugar de madre e hijo, como si yo no hubiera pasado 40 años construyendo esta empresa mientras él aprendía a atarse los cordones de los zapatos. David, algunas de estas inversiones son bastante sustanciales. Me gustaría participar en estas decisiones. Fue entonces cuando se le cayó la máscara por completo. La encantadora sonrisa desapareció, reemplazada por algo frío y calculador que nunca había visto antes. Mamá, con todo el respeto, no te estás haciendo más joven. El médico dijo que tuviste un episodio cardíaco. Quizás es hora de empezar a pensar en retirarte y dejarme a mí las riendas. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No te estás haciendo más joven. Retirarte. Esto del hijo en quien había derramado mi vida, el niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que lloraba cuando se raspaba la rodilla y solo yo podía hacerlo sentir mejor. David, tengo 67 años, no 97. Y esta empresa necesita un nuevo liderazgo, mamá. Jessica y yo hemos estado hablando, y creemos que lo mejor sería que empezaras a disfrutar de tu jubilación. Has trabajado muy duro durante mucho tiempo. Mereces relajarte. Jessica y yo hemos estado hablando. Ahí estaba, la verdadera ponzoña en el pozo. Jessica, quien se había casado con mi hijo hace 6 años con estrellas en los ojos y signos de euro en el corazón. Jessica, quien había empezado a hacer preguntas sutiles sobre mi testamento al mes de su boda. Jessica, quien siempre parecía dirigir las conversaciones hacia mis planes eventuales para la finca. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y por primera vez en sus 34 años de vida, no reconocí a la persona que tenía delante. Esto no era el dolor hablando, ni el estrés, ni siquiera un malentendido. Esto era cálculo. Cálculo frío y metódico. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y qué proponen exactamente Jessica y tú? Tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no lo suficiente como para dejar de hablar. Creemos que deberías considerar ceder el control operativo de la empresa. Seguiría siendo la propietaria, por supuesto, pero yo me encargaría de las decisiones del día a día. Y quizás podríamos buscar una solución de vivienda donde ya no tengas que preocuparte por mantener esta casa tan grande. Una solución de vivienda. Quería internarme en una residencia y quedarse con mi empresa. La empresa que su padre y yo habíamos construido con nuestras propias manos, trabajando 18 horas al día y viviendo de pan y sueños. La empresa que le había pagado la universidad,
le había comprado su primer coche, pagó su boda con la mujer que ahora le susurraba veneno al oído. Me levanté de detrás del viejo escritorio de Charles, el mismo escritorio donde habíamos firmado nuestro primer contrato importante, donde habíamos celebrado nuestro primer millón de ingresos, donde yo había llorado sola después del funeral cuando me di cuenta de que tendría que gestionarlo todo por mí misma. David, creo que deberías irte. Pareció genuinamente sorprendido, como si no pudiera entender por qué no estaba agradecida por su generosa oferta de quitarme todo por lo que había trabajado y encerrarme en algún lugar fuera de la vista. Mamá, no seas dramática. Solo estamos tratando de ayudarte. Sal de mi casa. La tercera grieta llegó esa noche, cuando no pude dormir y decidí hacer algo que nunca había hecho en 34 años de maternidad, decidí averiguar quién era realmente mi hijo. Empecé con los ordenadores de la empresa. David siempre había sido descuidado con las contraseñas, y después de unos cuantos intentos, accedí a su cuenta de correo electrónico. Lo que encontré allí hizo que mi episodio cardíaco pareciera una pequeña molestia. Correo tras correo entre David y Jessica, que databan de 2 años atrás. No cartas de amor ni planes de cena ni la correspondencia normal entre marido y mujer. Eran discusiones estratégicas sobre mi muerte. La vieja no vivirá para siempre, había escrito Jessica. Tenemos que ser inteligentes al respecto. Asegurarnos de estar bien posicionados cuando llegue el momento. Mamá ha estado hablando de actualizar su testamento, respondió David. Quizás deberíamos animarla a hacerlo más pronto que tarde. Antes de que su salud empeore. Su salud empeore. Estaban hablando de mi declive como si fuera inevitable, como si estuvieran planeando una caída de la bolsa o un cambio en el tiempo. Pero lo peor estaba por venir. Hace 3 semanas, Jessica le había enviado a David un mensaje que me heló la sangre. Cariño, he estado investigando algunas cosas. ¿Sabías que si alguien muere por causas naturales, especialmente alguien con problemas cardíacos recientes, rara vez se realiza una autopsia detallada? Especialmente si la familia no la solicita. Solo es una idea. Leí ese mensaje 5 veces, cada vez esperando haberlo malinterpretado. Pero no había malentendido. Mi nuera estaba investigando cómo salirse con la suya en un asesinato. Mis manos temblaron mientras revisaba más mensajes. Habían discutido mi rutina diaria, señalando que yo solía tomar mi café matutino sola en el despacho antes de que llegara Rosa. Habían investigado mis medicamentos, buscando posibles interacciones. Incluso habían calculado cuánto tiempo tardaría alguien en encontrarme si me desplomaba en casa. No solo estaban esperando que muriera. Estaban planeando ayudar a que sucediera. La cuarta grieta, la que lo destrozó todo, llegó cuando encontré el mensaje más reciente, enviado apenas ayer. Es el momento, había escrito Jessica. El episodio cardíaco fue la coartada perfecta. Todos esperan que tenga otro pronto. Solo tenemos que asegurarnos de que sea el tipo de episodio adecuado. La respuesta de David fue simple, lo sé. Este fin de semana. Cuando Rosa esté visitando a su hermana. Este fin de semana. Rosa siempre visitaba a su hermana los domingos. Eso me daba 3 días para averiguar cómo mantenerme viva y exponer a los monstruos que llevaban los rostros de mi familia. Imprimí todos los correos electrónicos, todos los mensajes de texto, cada prueba que pude encontrar. Luego hice algo que habría parecido imposible hace una semana. Llamé a mi abogado, a mi médico y a mi hermano Robert, y les dije que necesitaba desaparecer. Margaret, ¿de qué estás hablando?, preguntó Robert cuando lo llamé a medianoche. ¿Desaparecer cómo? Necesito que todos piensen que estoy muerta, Bobby. Es la única forma de descubrir la verdad sobre David y Jessica. Esto es una locura. Incluso si han estado diciendo cosas terribles. Están planeando matarme, Bobby. Este fin de semana. Tengo pruebas. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que la conexión se había cortado. Finalmente la voz de mi hermano volvió, tranquila y mortalmente seria. ¿Qué quieres que haga? El plan que trazamos parecía sacado de una novela negra. Mi médico Thomas Chen había sido amigo de Charles durante 20 años. Cuando le mostré los correos electrónicos, su rostro se puso tan blanco como su bata de médico. Margaret, tenemos que llamar a la policía. ¿Con qué?
Todavía no han hecho nada. Estos correos podrían ser desestimados como bromas o discusiones teóricas. Pero si creen que estoy muerta, revelarán su verdadero ser. El Dr. Chen miró los correos impresos durante un buen rato. Lo que propones es extremadamente arriesgado. Si algo sale mal. Si no hago esto, estaré muerta para el lunes de todos modos. Al menos así, tendré la oportunidad de exponerlos antes de que hagan daño a alguien más. Mi abogada, Patricia Vance, fue más difícil de convencer. Se paseó por su despacho durante 10 minutos después de que le expusiera el plan, mascullando sobre ética e implicaciones legales. Pero Patricia había estado con Charles y conmigo desde el principio. Nos había visto luchar para pagar la nómina en los primeros días, nos había visto celebrar cada hito, me había tomado la mano en el funeral de Charles. Quieren matarme, Patricia. Mi propio hijo quiere matarme por dinero. Si no hago esto, no quedará nadie para procesar. Dejó de pasearse y me miró con la expresión que recordaba de sus primeros días como nuestra abogada, feroz, protectora y absolutamente aterradora para cualquiera que amenazara a sus clientes. ¿Qué necesitas? La logística fue sorprendentemente simple. El Dr. Chen declararía que había sufrido un evento cardíaco masivo y había muerto en casa. Robert encontraría mi cuerpo y llamaría a los paramédicos. Patricia se encargaría del certificado de defunción y los arreglos funerarios. El director de la funeraria, Michael Santos, había sido amigo de la familia durante años y estaba lo suficientemente horrorizado por los correos electrónicos como para aceptar el engaño. Sería incinerada de inmediato, una ceremonia de ataúd cerrado con una urna llena de cenizas de chimenea. Mientras tanto me quedaría en la casa de invitados de Michael, observando y esperando ver qué harían David y Jessica cuando pensaran que se habían salido con la suya en un asesinato. La parte más difícil fue dejar que Rosa creyera que yo estaba muerta. Había estado con nuestra familia durante 12 años, y mentirle se sentía como otra traición. Pero el dolor de Rosa tenía que ser real, o David y Jessica nunca creerían el engaño. El viernes por la noche tuve mi última cena en mi propio comedor. Me senté a la cabecera de la mesa donde Charles y yo habíamos organizado cenas de Navidad, fiestas de cumpleaños y celebraciones de negocios. Donde David había soplado las velas de incontables pasteles de cumpleaños, donde yo había anunciado su compromiso con Jessica, donde pensé que estábamos construyendo un legado de amor y familia. En cambio había construido un monumento a la codicia y la traición. El sábado por la mañana, Rosa se fue a visitar a su hermana como estaba previsto. A mediodía, tomé 2 de mis pastillas para dormir recetadas, no lo suficiente como para hacerme daño, pero sí para reducir mi pulso y respiración a niveles casi indetectables. El Dr. Chen llegó a las 12:30, justo a tiempo. ¿Estás segura de esto, Margaret? Pensé en la fría sonrisa de David cuando me dijo que no me estaba haciendo más joven. Pensé en Jessica investigando métodos de asesinato. Pensé en la vida que Charles y yo habíamos construido, y en cómo nuestro hijo planeaba construir su futuro sobre nuestras tumbas. Estoy segura. A la 1:15 Robert descubrió mi cuerpo en el despacho. Sus gritos eran reales, aunque sabía que era un engaño, verme tendida inmóvil en el suelo le provocó un pánico genuino. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, el Dr. Chen me declaró muerta por insuficiencia cardíaca, y Margaret Whitmore dejó de existir oficialmente. Pero yo estaba muy viva, y estaba a punto de descubrir que el hijo que había criado era capaz de cosas aún peores de lo que había imaginado. Desde la casa de invitados de Michael, observé mi propio funeral 3 días después. David estaba junto a la tumba con su mejor traje negro, Jessica aferrada a su brazo con un vestido de diseño que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Habían invitado a todos, socios de negocios, viejos amigos, parientes lejanos que no habían hablado con nuestra familia en años. Y desempeñaron sus papeles a la perfección. David pronunció un conmovedor elogio sobre su querida madre que tanto había trabajado y sacrificado. Jessica lloró bellamente en un pañuelo de seda. Si no hubiera sabido la verdad, incluso yo habría creído que estaban sinceramente afligidos. Pero yo sí sabía la verdad. Y esa noche, cuando pensaron que nadie los observaba, vi emerger al verdadero David y Jessica. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo tenía un asiento de primera fila para mi propia destrucción. Esa primera noche después de mi funeral,
me senté en la casa de invitados de Michael Santos con unos prismáticos y el corazón roto, observando a mi hijo y a su esposa celebrar mi muerte como si acabaran de ganar la lotería. A través de las ventanas de lo que solía ser mi hogar, pude verlos bailar en mi salón, bailar de verdad, con copas de champán en alto, girando sobre la alfombra persa que Charles y yo habíamos comprado en nuestra luna de miel en Estambul. Jessica ya se había cambiado el negro de luto por un vestido de cóctel rojo que gritaba celebración, no duelo. ¿Y David? David estaba al teléfono, paseando de un lado a otro con una sonrisa tan amplia que parecía que su cara se iba a partir por la mitad. No podía oír lo que decía, pero no necesitaba hacerlo. Su lenguaje corporal me lo decía todo. La forma en que gesticulaba salvajemente con su mano libre, la forma en que echaba la cabeza hacia atrás y se reía, la forma en que seguía señalando cosas por la casa como si ya estuviera planeando renovaciones. Mi hogar. La casa donde lo había cuidado cuando tuvo varicela y le había ayudado con los deberes de álgebra y le había enseñado a hacer el nudo de la corbata para su primera entrevista de trabajo. Lo estaba tratando como si acabara de heredar un parque temático. Alrededor de la medianoche observé a Jessica sacar su portátil y empezar a hacer listas. Incluso desde el otro lado de la calle, pude verla teclear furiosamente, probablemente inventariando todo lo valioso que pudiera conseguir. Cada joya, cada antigüedad, cada cuadro que Charles y yo habíamos coleccionado durante 40 años de matrimonio. Pensé que eso era tocar fondo. Pensé que ver a mi hijo celebrar mi muerte era la peor traición que podía experimentar. Me equivoqué. A la mañana siguiente recibí una llamada en el teléfono desechable que Robert me había dado. Era Patricia, mi abogada, y su voz temblaba de rabia. Margaret, tienes que saber lo que pasó en la lectura del testamento esta mañana. ¿Tan pronto? Solo llevo muerta 12 horas. David insistió en una lectura de urgencia. Dijo que la familia necesitaba un cierre y que la empresa necesitaba una transición de liderazgo inmediata. Trajo a Jessica, y Margaret trajo un abogado. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de abogado? El tipo que se especializa en impugnar testamentos. Margaret, vinieron preparados para luchar contra tus últimas voluntades antes de que tu cuerpo aún no estuviera bajo tierra. Me hundí en la silla de la cocina de Michael, sintiéndome mareada. ¿Qué impugnaron? Todo. Están alegando que estabas mentalmente incapacitada cuando actualizaste tu testamento por última vez. Tienen documentado ese episodio cardíaco como prueba de tus facultades mentales en declive. El abogado de David argumenta que dejar el 30% de tu patrimonio a obras de caridad demuestra que no estabas pensando con claridad. El 30% a obras de caridad. Había planeado dejar dinero al hospital infantil donde fui voluntaria durante 20 años, al fondo de becas que Charles y yo habíamos establecido para niños desfavorecidos, al refugio de animales donde había adoptado 3 perros a lo largo de los años. Pensé que estaba dejando un legado de generosidad. David pensó que estaba sufriendo una crisis mental. Hay más, Margaret. Quieren impugnar la cláusula que le otorga una pensión a tu ama de llaves Rosa y la propiedad de la casita en el lado este de la finca a tu jardinero Manuel. Rosa, que había sido como una hija para mí. Manuel, que había trabajado para nuestra familia durante 15 años y cuya esposa luchaba contra el cáncer. David quería robarles también a ellos. ¿Y la empresa? El silencio de Patricia se extendió demasiado. No solo están impugnando tus deseos sobre la sucesión de la empresa. David afirma que secretamente le prometiste la plena propiedad hace años, pero nunca actualizaste los documentos. Dice que tiene testigos. Testigos. Personas que mentirían en los tribunales por dinero. Personas que ayudarían a mi hijo a robar todo lo que su padre y yo habíamos construido. Patricia, ¿cuánto tiempo tenemos? Si lo tramitan rápidamente en el juzgado de lo civil, y si sus alegaciones de incapacidad mental prosperan, Margaret, podrían tener el control de todo en 60 días. 60 días. 2 meses para ver a mi hijo desmantelar 40 años de mi vida y dejar a Rosa y a Manuel sin nada. 2 meses para ver destruida la obra benéfica que había planeado. 2 meses para que David y Jessica se salieran con la suya tras un intento de asesinato y heredaran millones de euros en el proceso. Fue entonces cuando me di cuenta de que estar muerta no era suficiente. Necesitaba ser más inteligente. Patricia, necesito que hagas algo por mí.
Algo que va a sonar a locura. ¿Más loco que fingir tu propia muerte? Necesito que programes una reunión con David y su abogado. Diles que hay una complicación con el testamento, algo sobre un codicilo que supuestamente firmé justo antes de morir. Algo que podría invalidar toda su reclamación. Margaret, no hay ningún codicilo. Lo habrá. Los 3 días siguientes fueron una lección magistral de cómo la avaricia destruye lo que queda del alma de una persona. Desde mi escondite observé a David y Jessica despojar mi casa como buitres devorando una carroña. Jessica empezó por mis joyas. La observé recorrer mi dormitorio con bolsas de basura, echando collares, pendientes y pulseras, incluido mi anillo de boda, que había dejado en la mesita de noche con las prisas de fingir mi muerte, en las bolsas como si fueran chucherías. Sostuvo el collar de perlas de mi abuela, ese que había prometido que algún día iría a mi primera nieta, y se rió a carcajadas. Por fin, la oí decirle a David cuando subió para ver cómo iba. Tu madre tenía un gusto horrible para las joyas. La mayoría de estas baratijas tendrá que ir directamente a subasta. Baratijas. Esas perlas habían pertenecido a mi abuela, a mi bisabuela y a su madre antes que a ella. 4 generaciones de mujeres de mi familia las habían llevado el día de su boda. Para Jessica, no eran más que objetos para convertir en dinero en efectivo. Pero las traiciones de David calaron aún más hondo. Lo observé en mi despacho, el despacho de Charles, tirando 40 años de documentos de negocios como si fueran correo basura. Contratos por los que habíamos luchado para ganar, fotos de inauguraciones y de ceremonias de primera piedra, premios de la Cámara de Comercio y de asociaciones empresariales. Los tiró todos en cajas marcadas como basura sin siquiera mirarlos. Pero conservó cuidadosamente cada documento financiero, cada extracto bancario, cada certificado de acciones. Esos los guardó en su maletín con la reverencia que la mayoría de la gente reserva para los objetos religiosos. El peor momento llegó el miércoles por la mañana. Estaba observando con prismáticos cuando vi a David arrastrar algo hasta la acera que me hizo jadear en voz alta. Era el escritorio de Charles. El escritorio de caoba donde habíamos construido nuestro imperio, donde había sostenido a David cuando era un bebé mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, donde había firmado cada decisión importante durante los 2 años anteriores desde que Charles murió. David lo estaba tirando como basura, reemplazándolo con alguna moderna y elegante monstruosidad que Jessica, al parecer, había elegido por internet. Observé a extraños pasar en coche y examinar el escritorio, pasando sus manos por la madera que Charles había pulido cada domingo por la mañana durante 30 años. Una joven pareja lo cargó en su furgoneta pick-up, probablemente encantados de encontrar una pieza tan hermosa de forma gratuita. No tenían ni idea de que se estaban llevando los cimientos de un imperio, el altar donde los sueños se habían transformado en realidad. Fue entonces cuando supe que esta guerra ya no era solo por dinero. Se trataba de borrarnos a Charles y a mí por completo, de eliminar cualquier rastro de nuestra existencia para que David y Jessica pudieran fingir que lo habían construido todo ellos mismos. Pero habían cometido un error crucial. En su prisa por reclamar su herencia, habían olvidado que algunas personas no pueden ser compradas, amedrentadas o traicionadas. Rosa fue la primera grieta en su crimen perfecto. La vi llegar a trabajar aquel jueves por la mañana, 3 días después de mi funeral, esperando mantener la casa como había hecho durante 12 años. En su lugar, encontró a Jessica cambiando las cerraduras. «Señora Jessica, ¿qué está haciendo?». Pude oír la voz de Rosa desde el otro lado de la calle, confusa y dolida. «Ah, Rosa. Lo siento, pero ya no necesitaremos sus servicios. David y yo hemos decidido reestructurar el personal doméstico». «Reestructurar». Rosa había limpiado la ropa interior de Jessica, había cocinado sus comidas favoritas y la había escuchado quejarse de todo, desde el tiempo hasta las elecciones de decoración anticuadas de su suegra. Ahora estaba siendo reestructurada hasta desaparecer. Pero la señora Whitmore, ella me dejó dinero en el testamento. Me prometió una pensión. La risa de Jessica fue como hielo resquebrajándose. Rosa, cariño, hay algunas complicaciones con el testamento de la señora Whitmore. Asuntos legales. Me temo que esa pensión podría no materializarse después de todo. Observé cómo la cara de Rosa se desmoronaba. Esta mujer que me había abrazado cuando lloraba por la ausencia de Charles,
que me había preparado una sopa especial cuando me recuperaba de mi episodio cardíaco, que me había tratado como familia durante más de una década. Jessica le estaba robando con la misma crueldad casual que usaría para espantar una mosca. Esa tarde rompí mis propias reglas y establecí contacto. Rosa caminaba hacia la parada de autobús, llevando una caja de cartón con sus pocas pertenencias personales de la casa, una taza de café que le había regalado por Navidad, una foto de sus nietos, una pequeña planta que había mantenido en el alféizar de la ventana de la cocina. Parecía destrozada, envejecida 10 años en una sola mañana. Me detuve junto a ella en el coche de alquiler que Robert me había conseguido con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, como un personaje de película de espías. Rosa. Ella levantó la vista y por un momento pensé que podría desmayarse. Sus ojos se abrieron de par en par, luego más aún, y de hecho se persignó como si estuviera viendo un fantasma. Lo cual supongo ella creía que era. Señora Margaret. Pero usted está. Estoy muy viva, Rosa. Y necesito tu ayuda. Condujimos hasta un pequeño café al otro lado de la ciudad, lejos de cualquiera que pudiera reconocernos. Entre cafés y lágrimas, la mayoría suyas, aunque yo derramé algunas mías, le conté todo. Los correos electrónicos, el complot de asesinato, la muerte fingida, la impugnación del testamento. Rosa escuchó con la intensidad de una mujer cuyo mundo había dado un vuelco 2 veces en una semana. Cuando terminé, permaneció en silencio un buen rato, removiendo el azúcar en su café y pensando. Finalmente me miró con un fuego en los ojos que nunca antes le había visto. Señora, ¿qué necesita que haga? El plan que tramamos era maravillosamente simple. Rosa seguiría pareciendo desconsolada y desempleada, pero también empezaría a contactar con otras personas a las que David y Jessica estaban estafando. El jardinero Manuel, cuya casita estaban intentando robar. Los empleados de toda la vida de Whitmore Industries que estaban siendo obligados a una jubilación anticipada para hacer sitio a los amigos de Jessica. Los proveedores y contratistas a quienes de repente se les decía que sus servicios ya no eran necesarios. El dolor hace hablar a la gente y Rosa era muy buena escuchando. En 2 días había descubierto una red de traiciones que hacía que mi propia situación pareciera casi pintoresca. David había estado despidiendo sistemáticamente a cualquiera en la empresa que hubiera sido leal a Charles y a mí, reemplazándolos con personas sin memoria institucional que no harían preguntas incómodas sobre el dinero desaparecido de esas inversiones. Jessica había estado contactando con todos nuestros amigos de la familia, inventando historias lacrimógenas sobre cómo los había dejado en una terrible situación financiera y pidiendo préstamos que no tenía intención de devolver. Pero la revelación más impactante vino de Manuel. Señora Margaret, dijo Rosa cuando me llamó el viernes por la tarde. Manuel, él me dijo algo muy extraño. La noche antes de que usted muriera, vio al señor David en la caseta del jardín. Muy tarde, quizás las 2 de la mañana. Estaba metiendo algo en la pila de compost detrás de los rosales. Algo en la pila de compost. Algo que David sintió la necesidad de enterrar en mitad de la noche, solo unas horas antes de que yo supuestamente tuviera mi fatal episodio cardíaco. Rosa, necesito que le preguntes a Manuel si recuerda exactamente dónde estaba cavando David. El sábado por la mañana, me reuní con Manuel al amanecer en un parque público a orillas del río, a 2 kilómetros de la casa. Estaba aterrorizado, mirando por encima del hombro cada pocos segundos como si esperara que David saltara de detrás de un árbol. Señora Margaret, yo creía que usted estaba muerta. Lloré durante 3 días. Lo sé, Manuel. Lo siento. Pero necesito saber qué enterró David en tu jardín. El español de Manuel no era perfecto, pero su memoria era cristalina. Me dibujó un mapa mostrando exactamente dónde había visto a David cavar, y accedió a recuperar lo que estuviera enterrado allí mientras David y Jessica estaban buscando casa en la Costa del Sol. Lo que Manuel encontró casi me detiene el corazón de verdad. Era un pequeño vial de cristal, del tipo utilizado para medicamentos líquidos. Y según la etiqueta de la receta, había contenido digitalis, un medicamento para el corazón que en la dosis incorrecta, podía desencadenar exactamente el tipo de episodio cardíaco que supuestamente me había matado. El vial estaba vacío, pero había residuos dentro. Residuos que David había planeado deslizar en mi café de la mañana, tal como Jessica había investigado en línea. Sostuve aquel vial en mis manos temblorosas y finalmente comprendí el alcance total de su traición.
No solo habían estado planeando robarme el dinero, sino que habían estado planeando asesinarme con mi propia medicación, sabiendo que mi reciente episodio cardíaco haría que pareciera muerte natural. Si no hubiera fingido mi muerte, ya estaría realmente muerta. Esa tarde convoqué una reunión de emergencia con Patricia, Robert y la doctora Chen. Cuando les mostré el vial, la cara de la doctora Chen se puso blanca. Margaret, esto es intento de asesinato. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Todavía no. Si los llamamos ahora, David y Jessica simplemente afirmarán que no tienen ni idea de cómo llegó ese vial allí. Es mi palabra contra la suya, y se supone que estoy muerta. Patricia volvía a pasear, pero esta vez con emoción en lugar de ansiedad. Margaret, ¿qué estás pensando? Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa de verdad, no la expresión forzada que había llevado mientras veía a mi hijo destruir mi legado. Estoy pensando que es hora de que los muertos se levanten y hablen por sí mismos. La fase final de mi plan era ambiciosa, peligrosa y absolutamente necesaria. David y Jessica creían haberse salido con la suya con el crimen perfecto. Estaban a punto de aprender que algunas tumbas no permanecen cerradas. El lunes por la mañana, Patricia hizo la llamada para la que me había estado preparando. Señor Whitmore. Soy Patricia Vance. Me temo que ha habido un desarrollo significativo en relación con la herencia de su madre. Hemos descubierto algunas irregularidades que requieren atención inmediata. ¿Podrían usted y su esposa venir a mi despacho esta tarde? ¿Y querrá traer a su abogado? Pude oír el pánico en la voz de David incluso a través del teléfono de Patricia. ¿Qué tipo de irregularidades? Las que podrían invalidar todo el testamento, señor Whitmore. Las que podrían implicar cargos criminales. Esa tarde me coloqué en el edificio de enfrente del despacho de abogados de Patricia con unos prismáticos de gran potencia y una cámara digital. Quería ver la cara de David cuando la trampa finalmente se cerrara. Él y Jessica llegaron 20 minutos antes, ambos vestidos como si fueran a una reunión de la junta directiva en lugar de enfrentarse potencialmente a cargos de fraude. El abogado de David era un hombre de rostro afilado con un traje caro que parecía cobrar por minuto. Pero habían olvidado un detalle crucial en su prisa por reclamar mi fortuna. Los muertos no pueden ser asesinados por alguien que ya ha heredado su dinero. Y yo estaba a punto de demostrar que estaba muy viva, muy enfadada y muy dispuesta a destruirlos de la misma manera en que ellos habían intentado destruirme. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. A las 2:58 hice una llamada telefónica que lo cambiaría todo. David. Soy mamá. Creo que tenemos que hablar. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que David podría haber muerto de la conmoción. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, como si estuviera hablando con un fantasma, lo cual, supongo, él creía que era. Mamá. Pero hoy tú estás, ¿te enterramos? Enterraste cenizas de chimenea, cariño. Llevo una semana observándote celebrar mi muerte. Tenemos que hablar de eso. Pude oír a Jessica de fondo, su voz aguda por el pánico. ¿Quién es? David, ¿quién está al teléfono? Pareces haber visto un fantasma. Qué irónico. ¿Dónde estás? La voz de David se hizo más fuerte, pero pude oír el miedo debajo. ¿Cómo es posible? Estoy en la sala de reuniones de Patricia, hijo. La misma sala de reuniones donde tú y tu esposa acabáis de intentar robar todo por lo que he trabajado toda mi vida. La misma sala de reuniones donde estás a punto de aprender lo que sucede cuando intentas asesinar a alguien que es más inteligente de lo que crees. Oí a Jessica gritar de fondo. No un jadeo de sorpresa o un grito de asombro, sino un grito a todo pulmón de rabia y terror. A través de la ventana de Patricia, pude ver a David desplomarse en una silla, su caro abogado levantarse de un salto y mirar alrededor como si esperara que la policía irrumpiera por las puertas. David, tienes exactamente 10 minutos para subir aquí y enfrentarte a lo que has hecho. Si intentas huir, prometo que la policía estará muy interesada en ese vial de digitalis que enterraste en el jardín de Manuel. La línea se cortó. A través de mis prismáticos, observé a David ponerse en pie tambaleándose como un hombre caminando hacia su ejecución. 9 minutos después, estaban en la puerta de Patricia.
Me había posicionado detrás del escritorio de Patricia, el mismo lugar donde había firmado mi primer contrato de negocios hace 43 años, donde había actualizado mi testamento después de la muerte de Charles, donde había tomado la decisión de fingir mi propia muerte en lugar de dejar que mi hijo me asesinara mientras dormía. Cuando Patricia abrió la puerta, Jessica parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su cabello perfectamente peinado estaba revuelto, su maquillaje corrido de llorar o gritar, o ambas cosas. David parecía que iba a vomitar en cualquier momento. Pero fue su abogado quien habló primero. Señora Whitmore, si usted es quien parece ser, debo informarle que lo que ha hecho constituye fraude a múltiples niveles. Fingir su propia muerte, presentar documentos falsos. Levanté la mano y él dejó de hablar. Asombroso lo efectivo que era ese gesto cuando supuestamente había resucitado de entre los muertos. Señor, miré a Patricia, que consultó sus notas. Brennan. James Brennan. Señor Brennan, antes de que empiece a darme lecciones sobre fraude, quizás le gustaría explicarme cómo es legal que sus clientes planeen un asesinato, intenten robar a los empleados de su madre fallecida y presenten falsas acusaciones sobre su competencia mental. La boca de Brennan se abrió y cerró como un pez boqueando por aire. David se hundió lentamente en la silla frente a mí, mirándome la cara como si intentara memorizar cada detalle. Mamá, susurró, pensábamos que estabas muerta. Sé exactamente lo que pensaste, David. También sé exactamente lo que planeaste hacer para asegurarte de que me quedara muerta. Metí la mano en mi bolso y saqué dos cosas: los correos electrónicos impresos que Rosa me había ayudado a recuperar del ordenador de David, y el vial de Digitalis que Manuel había encontrado en el jardín. Jessica, ¿querrías explicar a todos por qué estabas investigando medicamentos cardíacos y sus dosis letales? David, quizás puedas hablarnos de tu sesión de jardinería nocturna la noche antes de mi supuesta muerte. Jessica empezó a hiperventilar. Realmente hiperventilar, respirando tan rápido y superficialmente que Patricia se levantó para buscarle una bolsa de papel. Pero incluso a través de su ataque de pánico pude ver su mente funcionando, calculando, intentando averiguar cómo girar esta situación a su favor. David estaba teniendo la reacción opuesta. Toda la lucha, toda la arrogancia, toda la fría calculadora que le había visto en los últimos meses simplemente desaparecieron. Parecía un niño pequeño al que habían pillado rompiendo algo valioso y esperaba su castigo. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo investigaste formas de matarme? ¿Explicar cómo celebraste mi funeral bailando en nuestro salón? ¿Explicar cómo tiraste el escritorio de tu padre como si fuera basura? Esto último lo golpeó como un impacto físico. Su rostro se descompuso y por un momento vi un destello del niño que había criado, ese que solía sentarse en ese escritorio haciendo los deberes mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche. Lo siento, susurró. Mamá, lo siento mucho. Pero Jessica se había recuperado de su ataque de pánico, y ahora estaba furiosa. Esto es una locura. Chilló, señalándome como si fuera una impostora. No puedes simplemente fingir tu propia muerte y luego entrar aquí como si nada hubiera pasado. Esto es fraude. Esto es intento de asesinato, dije en voz baja, cortando su histeria como un cuchillo atraviesa la seda. Lo que hiciste se llama intento de asesinato, Jessica. Y por si te lo preguntas, el plazo de prescripción para ese crimen en particular no comienza hasta que se descubre el intento. Me volví hacia Brennan, que tomaba notas frenéticamente y probablemente calculaba cuánto podría cobrar por lo que estaba a punto de convertirse en el caso legal más complicado de su carrera. Señor Brennan, asumo que retirará la impugnación del testamento de inmediato. Ya que es bastante difícil probar la incompetencia mental en alguien que fue lo suficientemente astuta como para fingir su propia muerte para exponer un complot de asesinato. Brennan miró a David, quien miró a Jessica, quien parecía querer arrastrarse bajo la mesa de conferencias y desaparecer. Señora Whitmore, dijo Brennan con cautela, mis clientes operaban bajo la suposición de que usted había fallecido por causas naturales. Si hicieron declaraciones que en retrospectiva parecen insensibles. Me reí. De hecho, me reí, allí mismo en la sala de reuniones de Patricia, mientras mi hijo y mi nuera se retorcían como insectos bajo una lupa. ¿Insensibles?
Señor Brennan, sus clientes investigaron métodos de asesinato, planearon envenenarme con mi propia medicación cardíaca y luego celebraron mi muerte bailando literalmente sobre mi tumba. No creo que insensible lo cubra del todo. Fue entonces cuando David finalmente estalló. ¿Quieres saber la verdad, mamá? Se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. La verdad es que estábamos cansados de esperar. Cansados de verte acaparar millones de euros mientras nosotros luchábamos por llegar a fin de mes. Luchaban por llegar a fin de mes. David vivía en una casa de 4 habitaciones en una zona residencial de alto standing que yo les había ayudado a comprar. Conducía un BMW que le había regalado por su 30º cumpleaños. Nunca había trabajado un día en su vida fuera del puesto en la empresa que le había puesto en bandeja de plata. Nosotros también tenemos sueños. Continuó, su voz volviéndose más fuerte y desesperada. Queremos viajar, montar nuestro propio negocio, tener cosas bonitas. Pero tú seguías aferrándote a todo, controlándolo todo, haciéndonos rogar por las obras como si fuéramos empleados en lugar de familia. David, la voz de Patricia cortó su arrebato como una espada. Te aconsejo encarecidamente que dejes de hablar de inmediato. Pero él estaba más allá de escuchar consejos. 34 años fingiendo ser el hijo perfecto finalmente lo habían quebrado, y todo lo feo de su interior se estaba derramando como veneno de un absceso reventado. ¿Sabes lo que es crecer siendo el hijo de Margaret Whitmore? Todo lo que hice fue comparado con el gran imperio que tú y papá construisteis. Cada trabajo que intenté, cada idea que tuve, cada sueño que quise perseguir, todo se medía contra vuestro éxito. Y yo nunca pude ser lo suficientemente bueno. Miré fijamente a este hombre que parecía mi hijo pero sonaba como un extraño, y sentí algo dentro de mí que no había experimentado en 34 años de ser su madre, una indiferencia total y absoluta ante su dolor. Así que decidisteis matarme por ello. Decidimos tomar lo que era nuestro por derecho. Jessica había encontrado su voz de nuevo, y era puro veneno. Ibas a morir de todas formas, el médico dijo que tu corazón estaba fallando. Nosotros simplemente aceleramos el proceso. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso Brennan dejó de tomar notas, su bolígrafo congelado a mitad de camino del papel. Patricia fue la primera en hablar. Jessica, como colega del abogado de tu marido, te voy a dar un consejo legal gratuito, cállate. Ahora mismo. Pero Jessica estaba más allá de salvarse a sí misma. La máscara finalmente se había caído por completo, y la criatura que se escondía debajo estaba desesperada, acorralada y absolutamente dispuesta a destruirlo todo antes que admitir la derrota. No tienes ni idea de cómo ha sido. Me gritó. 6 años interpretando a la nuera perfecta. 6 años fingiendo que me importaban tus historias aburridas y tu marido muerto y tu patética obrita de caridad. 6 años viéndote despilfarrar millones de euros en gente que ni siquiera lo aprecia. Jessica y David intentó agarrarle el brazo, pero ella se lo quitó de un sacudón. No. ¿Quiere la verdad? Pues que la tenga. Cada cena de cumpleaños donde teníamos que escucharte hablar de los viejos tiempos. Cada Navidad donde teníamos que fingir que nos encantaban tus horribles regalos, en cada reunión familiar, donde recordabas a todos lo generosa que eras, la suerte que teníamos de tenerte. Ahora lloraba, pero no de tristeza. De rabia, pura y llanamente. ¿Y lo peor? Lo absolutamente peor fue verte dar dinero a extraños, a ese hospital, a esos becarios, a Rosa y a Manuel mientras tu propia familia tenía que pedir permiso para gastar un céntimo. Me levanté lentamente sintiendo cada uno de mis 67 años en los huesos. Pero también sentí algo más, una fuerza que no sabía que poseía, forjada en el fuego de la traición definitiva y templada por una ira justa. Jessica, tienes absolutamente razón en una cosa. Estaba malgastando mi dinero en gente que no lo apreciaba. Pero esa gente no era el hospital, ni los becarios, ni mis empleados. Caminé alrededor del escritorio hasta que estuve directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver el odio ardiendo en sus ojos. Esa gente eras tú. Fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. No estoy segura de lo que intentaba hacer, sacarme los ojos, estrangularme o simplemente derribarme al suelo en un ataque de furia. Pero Jessica nunca había estado en una pelea real en su vida privilegiada,
mientras que yo había pasado 40 años abriéndome camino a codazos en el mundo de los negocios. Me hice a un lado, ella tropezó al pasar a mi lado y cayó con fuerza, sus tacones de diseño enredándose mientras se estrellaba contra el archivador de Patricia. El sonido de su cabeza golpeando el cajón de metal fue seco y definitivo, como un golpe de mazo. Por un momento, nadie se movió. Jessica yacía desplomada en el suelo, la sangre brotaba de un corte en la frente, gimiendo suavemente. David la miró con horror, luego me miró como si yo hubiera orquestado deliberadamente su caída. Quizás sí. Patricia, dije con calma, creo que es hora de llamar a la policía. Pero antes de que Patricia pudiera alcanzar su teléfono, David sorprendió a todos en la sala, incluido a sí mismo, creo, al caer de rodillas. No para ayudar a su esposa. Para suplicar. Mamá, por favor. Por favor, no hagas esto. Sé que metimos la pata, sé que dijimos cosas horribles, pero somos familia. No se envía a la familia a prisión. Familia. La palabra sabía a cenizas en mi boca. David, dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que yo valía más para ti muerta que viva. Haré lo que sea, susurró con lágrimas corriendo por su rostro. Devolveré todo, me mudaré, nunca más te contactaré. Solo por favor, no destruyas mi vida. Miré a este hombre que una vez había sido el centro de mi universo, que había sido mi razón para vivir los días más oscuros después de la muerte de Charles, que había representado cada esperanza y cada sueño que había tenido para el futuro. Y sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni siquiera decepción. Solo un vasto y vacío espacio donde solía vivir mi amor por mi hijo. David, destruiste tu propia vida el día que decidiste que la mía era prescindible. Me volví hacia Patricia, que ya estaba marcando el 112. Patricia, asegúrate de que traigan paramédicos para Jessica. Y llama al inspector Morrison, querrá ver ese vial de digitalina personalmente. Mientras esperábamos la llegada de la policía, caminé hasta la ventana de Patricia y observé la ciudad donde Charles y yo habíamos construido nuestro imperio. Donde habíamos criado a nuestro hijo. Donde había pensado que estaba creando un legado de trabajo duro, integridad y amor familiar. En cambio, había creado dos monstruos que me habrían asesinado por dinero y habrían dormido a pierna suelta después. Pero también había aprendido algo sobre mí que nunca antes había sabido, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Lo suficientemente fuerte como para burlar a posibles asesinos. Lo suficientemente fuerte como para resucitar de mi propia tumba. Lo suficientemente fuerte como para enfrentar la destrucción de todo lo que había creído sobre mi familia y aún así mantenerme en pie. Las sirenas de la policía se acercaban. En unos minutos, mi hijo y mi nuera serían arrestados por intento de asesinato, fraude y conspiración. La impugnación del testamento sería desestimada. Rosa y Manuel recibirían sus pensiones. Las organizaciones benéficas recibirían sus donaciones. Y Margaret Whitmore obtendría algo que nunca antes había tenido, libertad completa y total. Pero primero, tenía una revelación más que entregar. Un último giro que aseguraría que David y Jessica entendieran exactamente cuán completamente habían sido superados. David, dije apartándome de la ventana. Hay algo más que deberías saber. Él levantó la vista desde donde estaba arrodillado junto a su esposa semiconsciente, la esperanza parpadeando en sus ojos como si pensara que podría mostrar misericordia después de todo. ¿Qué, mamá? Sonreí, la misma sonrisa que había usado cuando él tenía 5 años y me preguntó cómo funcionaban los trucos de magia. ¿Los 20.000 euros que robaste para tus inversiones en criptomonedas? ¿Los 50.000 para esas startups tecnológicas? Lo supe todo desde el principio. Su rostro se puso blanco. He estado monitoreando cada transacción que hiciste durante los últimos 2 años, David. Cada retirada no autorizada, cada firma falsificada, cada mentira que le dijiste a Harold sobre tener mi permiso. Pude oír los coches de policía llegando afuera ahora, sus sirenas apagándose una por una mientras los agentes se preparaban para arrestar a mi hijo por intentar asesinarme. Te di cuerda, cariño. Y usaste cada centímetro para colgarte tú solo. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe, y el inspector Morrison entró con 4 agentes uniformados detrás de él. Señora Whitmore, dijo asintiendo con solemnidad como si fuera un día más en la oficina en lugar de una resurrección de entre los muertos.
Entiendo que tiene aquí a unas personas que intentaron matarla. Miré a David por última vez, lo miré de verdad, tratando de encontrar algún rastro del niño pequeño que solía dormirse en mi regazo durante los cuentos de antes de acostarse. Se había ido. Se había ido hacía años probablemente. Yo solo había sido demasiado tonta para verlo. Sí, inspector. Creo que encontrará que están listos para confesar. 3 semanas después me senté en la primera fila de la sala de la jueza Catherine Morrison, la hermana del inspector Morrison, resultó ser, viendo a mi hijo y mi nuera enfrentar las consecuencias de intentar asesinarme por mi dinero. La ironía no se me escapó, asistía a su audiencia de la misma manera que ellos habían asistido a mi funeral, vestida de negro, rodeada de gente que creía conocer toda la historia, presenciando el fin de la vida de alguien tal como la habían conocido. La diferencia era que este entierro era real. David se sentó en la mesa de los acusados con un mono naranja que hacía que su piel luciera cetrina y sus ojos huecos. Había perdido 10 kilos en la cárcel y parecía haber envejecido 10 años. Cada pocos minutos se giraba para escanear la sala, y cuando sus ojos encontraron los míos, pude ver cómo pronunciaba la palabra mamá como si todavía esperara que todo fuera una elaborada pesadilla de la que podría despertar. Jessica se sentó a su lado, su vestuario de diseño reemplazado por ropa de prisión, su cabello perfectamente peinado recogido en una simple coleta. El corte en la frente de su colisión con el archivador de Patricia había sanado dejando una pequeña cicatriz que tocaba nerviosamente, como un recordatorio de que su antigua vida se había ido para siempre. Nunca me miró. Ni una sola vez. La fiscal, Sarah Chen, la hija del Dr. Chen, porque aparentemente todo el mundo en este pueblo estaba emparentado, estaba exponiendo metódicamente el caso que Patricia y yo habíamos construido juntas durante 3 semanas de meticulosa preparación. Señoras y señores del jurado, este caso trata sobre la traición máxima. Un hijo y una nuera que investigaron métodos de asesinato, adquirieron veneno y planearon matar a la mujer que les había dado todo, todo por un dinero que ya tenían derecho a heredar. Mostró impresiones de los correos electrónicos de David y Jessica, ampliando los pasajes más incriminatorios en una pantalla para que el jurado los leyera. La vieja no vivirá para siempre, leyó con la voz de Jessica. Quizás deberíamos animarla a que lo haga más pronto que tarde. Varios miembros del jurado retrocedieron visiblemente. Una anciana en la primera fila incluso jadeó y se cubrió la boca. Pero la obra maestra de la fiscalía fue el vial de digitalina. La fiscal Chen lo sostuvo como la prueba en un juicio por asesinato, que técnicamente lo era. Este vial contenía suficiente digitalina para provocar un episodio cardíaco fatal en alguien con el historial médico de la señora Whitmore. El acusado, David Whitmore, enterró esta evidencia en el jardín de su madre horas antes de que ella fuera a tomar su café matutino, café que habría sido mezclado con este veneno. El abogado de David, un abogado de oficio llamado Marcus Webb, que había reemplazado al caro James Brennan en el momento en que se congelaron los bienes de mi hijo, se levantó débilmente. Objeción, señoría. La fiscalía está especulando sobre lo que podría haber sucedido. No se completó ningún crimen. La jueza Morrison miró a Webb como si acabara de sugerir que el intento de asesinato no era realmente un crimen. Señor Webb, el intento de asesinato sigue siendo asesinato según la ley. El hecho de que la señora Whitmore fuera lo suficientemente inteligente como para evitar ser asesinada no hace a sus clientes menos culpables. Objeción denegada. Casi sentí lástima por Webb. Le habían entregado un caso imposible, defender a 2 personas que habían confesado planear un asesinato frente a testigos y cuyo crimen había sido documentado por escrito. Pero estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Señoría, mis clientes estaban bajo una grave tensión financiera. El comportamiento controlador de la señora Whitmore y sus amenazas de desheredarlos crearon una situación de desesperación. Señor Webb. La voz de la jueza Morrison podría haber congelado la lava. ¿Está argumentando seriamente que la tensión financiera justifica envenenar a la propia madre? No justifica, señoría. Explica. Hay una diferencia entre la maldad y la desesperación. Fue entonces cuando me levanté. No había planeado hablar durante la audiencia de sentencia. Patricia me había aconsejado que no lo hiciera, diciendo que mi declaración de la víctima sería leída por el secretario judicial y que el testimonio personal podría hacerme parecer vengativa.
Pero escuchar al abogado de mi hijo caracterizar el intento de asesinato como desesperación, liberó algo dentro de mí. Señoría, ¿puedo dirigirme al tribunal? La jueza Morrison pareció sorprendida, pero asintió. Señora Whitmore, tiene derecho a hablar como víctima en este caso. Caminé hacia el estrado de los testigos con unas piernas que se sentían más firmes que en meses. La sala estaba en completo silencio, ni siquiera el habitual murmullo de papeles o las conversaciones susurradas que llenaban la mayoría de los procedimientos legales. Miré a la abarrotada galería. Rosa estaba sentada en la tercera fila, con lágrimas corriendo por su rostro. Manuel estaba a su lado, sosteniendo su sombrero con ambas manos como si estuviera en la iglesia. Patricia se sentó con Robert, ambos con una expresión orgullosa y aterrorizada al mismo tiempo. Y esparcidos por el resto de los asientos había personas que nunca esperé ver, empleados de Whitmore Industries, médicos y enfermeras del hospital infantil, becarios del fondo que Charles y yo habíamos establecido, incluso Michael Santos de la funeraria. Personas cuyas vidas había tocado sin siquiera darme cuenta. Personas que habían venido a presenciar cómo se hacía justicia. Me volví para mirar a David y Jessica, y por primera vez en semanas, Jessica me miró directamente. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero aún había desafío en ellos. Todavía un atisbo del derecho que la había impulsado a investigar métodos de asesinato en lugar de buscar un trabajo. Señoría, hace 3 meses, creía que la familia lo era todo. Creía que el amor entre madre e hijo era inquebrantable, que los sacrificios que los padres hacen por sus hijos crean lazos que duran para siempre. Mi voz era firme, pero sentí que las lágrimas empezaban a formarse. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio. Me equivoqué. David se encogió como si lo hubiera golpeado. La familia no se trata de sangre, ADN o apellidos compartidos. Se trata de lealtad, respeto y amor que no viene con condiciones ni precios. Las personas que me han mostrado verdadera familia durante estos últimos meses no son las que comparten mis genes, son las que arriesgaron sus trabajos, su seguridad y su reputación para ayudarme a exponer la verdad. Hice un gesto hacia Rosa y Manuel. Rosa Delgado trabajó para mí durante 12 años. Cuando pensó que estaba muerta, lloró durante 3 días. Cuando supo que estaba viva, lo arriesgó todo para ayudarme a reunir pruebas contra mi propio hijo. Eso es familia. Rosa estaba sollozando ahora, pero eran lágrimas buenas. Manuel Herrera ha mantenido mis jardines durante 15 años. Podría haber ignorado lo que vio la noche que David enterró ese veneno, podría haberse ocupado de sus asuntos y conservado su trabajo. En cambio, eligió la justicia por encima de la seguridad. Eso es familia. Me volví hacia Patricia y Robert. Mi abogada y mi hermano no solo me ayudaron a fingir mi muerte, me ayudaron a encontrar el coraje para volver a la vida. Eso es familia. Finalmente miré directamente a David. Estaba llorando ahora, sus hombros temblaban con sollozos que parecían venir de lo más profundo de su pecho. David, me pediste que no destruyera tu vida. Pero hijo, destruiste tu propia vida el día que decidiste que el dinero era más importante que la mujer que te crió. La destruiste cuando elegiste la codicia de Jessica por encima del amor de tu madre. La destruiste cuando investigaste formas de matarme en lugar de formas de ganar lo que querías honestamente. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se posara sobre la sala del tribunal. ¿Y Jessica? Me miró a los ojos sin inmutarse y tuve que admirar su coraje, aunque fuera demasiado poco y demasiado tarde. Te casaste en una familia que te habría dado todo eventualmente. Todo lo que tenías que hacer era esperar y mostrar un poco de respeto. En cambio, convertiste a mi hijo en un aspirante a asesino y a ti misma en una cazafortunas dispuesta a matar por dinero de herencia. Me volví hacia la jueza Morrison. Señoría, no quiero venganza. La venganza es lo que buscan las personas débiles cuando no pueden encontrar justicia. Quiero consecuencias. Quiero que mi hijo y mi nuera afronten la pena máxima por intentar asesinarme, para que cada otro hijo que piense en envenenar a sus padres por dinero sepa exactamente lo que les sucederá. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en la pared detrás del estrado de la jueza. Pero lo más importante, señoría, quiero que el mundo sepa que Margaret Whitmore no murió en su estudio hace 3 semanas. Nació de nuevo allí. Renació como alguien que no se dejará pisotear, que no sacrificará su dignidad por la paz familiar,
y que desde luego no permitirá que nadie, ni siquiera su propio hijo, le robe la vida que ha trabajado 67 años para construir. Me senté ante el sonido de aplausos dispersos de la galería, que la jueza Morrison rápidamente silenció con su mazo. Pero pude ver la aprobación en sus ojos, y lo que es más importante, pude ver la derrota en los de David y Jessica. Lo habían apostado todo a que mi amor fuera incondicional. Habían perdido. La jueza Morrison deliberó durante exactamente 17 minutos, observé el reloj, antes de dictar su sentencia. David Whitmore ha sido declarado culpable de intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer fraude, malversación de fondos y abuso de ancianos. Lo sentencio a 25 años en prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. David se desplomó sobre la mesa de la defensa como si le hubieran disparado. El sonido que salió de él no fue ni un grito ni un sollozo, fue el sonido de un hombre viendo cómo se desvanecía su vida. Jessica Whitmore ha sido declarada culpable de intento de asesinato en primer grado y conspiración para cometer fraude. La sentenció a 20 años en prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 12 años. Jessica se puso de pie con la barbilla desafiante. Incluso enfrentando 20 años de prisión, no le iba a dar a nadie la satisfacción de verla derrumbarse. Tuve que respetar eso, incluso mientras celebraba su caída. Además, continuó la jueza Morrison, estoy emitiendo una orden de alejamiento que prohíbe a ambos acusados contactar a la señora Margaret Whitmore directa o indirectamente por el resto de sus vidas naturales. Cualquier intento de comunicarse con la víctima o sus representantes resultará en cargos adicionales. Mientras los alguaciles se llevaban a David y Jessica esposados, David se volvió una última vez para mirarme. Su boca se movió y apenas pude distinguir las palabras que intentaba decir. Te quiero, mamá. Por un instante, un breve y fugaz instante, sentí el viejo y familiar tirón del instinto maternal. El impulso de perdonar, de correr hacia él, de prometer que de alguna manera lo arreglaríamos juntos. Luego recordé el vial de digitalina. El baile de celebración en mi salón. La forma en que había tirado el escritorio de su padre a la basura como si no valiera nada. Miré a mi hijo a los ojos y le respondí con los labios, lo sé. Pero no fue suficiente. 6 meses después me encontraba en la sala de juntas de Whitmore Industries dirigiéndome a la reunión trimestral de accionistas por primera vez como única propietaria y directora ejecutiva de la empresa. A mis 67 años, estaba comenzando de nuevo de maneras que nunca había imaginado. Rosa se sentó a mi derecha como mi nueva asistente personal, habiendo cambiado su uniforme de ama de llaves por trajes de negocios y resultando tener una mente brillante para la organización y la estrategia. Manuel se había mudado a la casita de mi propiedad y se había hecho cargo de la gestión de instalaciones de todos nuestros edificios corporativos. La doctora Chen me había dado el alta médica, declarando que mis problemas cardíacos habían estado relacionados con el estrés y se habían resuelto en gran medida una vez que había eliminado la fuente de toxicidad de mi entorno. El hospital infantil había recibido su donación completa y había nombrado una nueva ala en honor a Charles y a mí. El fondo de becas estaba concediendo becas completas para 12 estudiantes al año en lugar de las 6 que habíamos logrado antes. La protectora de animales había construido una nueva instalación que podía albergar el doble de mascotas rescatadas. Todas las cosas que David y Jessica habían querido robar a la caridad estaban prosperando sin ellos. Pero el cambio más satisfactorio fue puramente personal. Había redecorado completamente mi dormitorio, reemplazando los muebles que guardaban recuerdos de discusiones con David sobre dinero y de escuchar las quejas pasivo-agresivas de Jessica sobre todo, desde el número de hilos de las sábanas hasta la temperatura de la casa. El escritorio de Charles volvió a estar en el estudio, rescatado de aquella joven pareja que, encantada, me lo vendió de vuelta por lo mismo que les costó, nada. Lo había restaurado y pulido hasta que brilló como el día en que Charles instaló su oficina allí por primera vez. Y cada mañana me sentaba en ese escritorio con mi café y leía cartas de los becarios, notas de agradecimiento del hospital y actualizaciones de Rosa sobre empleados que habían sido ascendidos para llenar los huecos dejados por la ráfaga de despidos de David. Estaba construyendo un legado de nuevo. Pero esta vez lo estaba construyendo para personas que realmente lo merecían. El teléfono de mi escritorio zumbó, la señal de Rosa de que tenía una visita. No esperaba a nadie y Rosa solía ser mejor filtrando las llamadas. Señora Whitmore, dijo la voz de Rosa por el intercomunicador, hay una mujer aquí para verla.
Dice que es periodista de El País y quiere entrevistarla sobre su situación. Una periodista. Había logrado mantener la mayor parte de la atención de los medios centrada en los procedimientos legales en lugar del drama personal, pero supuse que era inevitable que alguien quisiera profundizar en la historia de la mujer que había fingido su propia muerte para exponer el complot de asesinato de su hijo. «¿Qué pase, Rosa?» La mujer que entró en mi estudio era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años, con el tipo de inteligencia aguda en los ojos que me recordaba a Patricia. Se presentó como Amanda Morrison. Aparentemente la familia Morrison se había apoderado de todo el sistema de justicia de nuestro pueblo, y claramente había hecho sus deberes. «Señora Whitmore, gracias por aceptar verme. He seguido su caso desde el principio, y tengo que decir que lo que hizo fue increíblemente valiente o increíblemente imprudente». Le serví café de la bandeja que Rosa había preparado y me recosté en mi silla. «Señorita Morrison, a mi edad, no hay mucha diferencia entre valiente e imprudente. Cuando alguien está intentando matarte, haces lo que sea necesario para sobrevivir». Sacó una grabadora digital y la colocó sobre el escritorio entre nosotras. ¿Qué la llevó a decidir fingir su muerte en lugar de ir a la policía con los correos electrónicos que había encontrado? Me habían hecho esta pregunta docenas de veces en los últimos meses, Patricia, el inspector Morrison, la fiscal, la doctora Chen. Pero de alguna manera, sentada en mi estudio con la presencia de Charles aún flotando en la veta de madera de su escritorio restaurado, encontré una respuesta que nunca antes había dado. «Señorita Morrison, pasé 40 años construyendo un negocio basado en la creencia de que las personas son fundamentalmente buenas, que el trabajo duro, la lealtad y tratar a la gente con justicia crearían relaciones duraderas basadas en el respeto mutuo. Cuando descubrí que mi propio hijo, la persona a la que más había amado en el mundo entero, planeaba asesinarme por dinero, se desmoronaron todas las suposiciones que había forjado sobre la naturaleza humana. Hice una pausa para sorber mi café, ordenando mis pensamientos. Acudir a la policía habría sido lo lógico. Lo seguro. Pero la lógica y la seguridad ya no eran suficientes. Necesitaba saber la verdad, no solo sobre los planes de David, sino sobre quién era él realmente cuando creía que nadie le observaba. Amanda se inclinó hacia adelante, su grabadora capturando cada palabra. ¿Y qué aprendió? Sonreí, y fue una sonrisa genuina, cálida con la satisfacción de la justicia cumplida y las lecciones aprendidas. Aprendí que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Aprendí que la familia no es cuestión de sangre, sino de lealtad, amor y respeto. Aprendí que algunas personas elegirán el dinero por encima de todo lo demás, incluso la vida de su propia madre. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a los jardines donde Manuel cuidaba las rosas con el mismo esmero que Charles les había dedicado durante 30 años. Pero lo más importante, señorita Morrison, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis 67 años, por fin estoy viviendo la vida que deseo, rodeada de personas que me valoran por quien soy y no por lo que puedo ofrecerles. Amanda Morrison publicó su artículo 3 semanas después bajo el titular «La mujer que resurgió de su propia tumba», como Margaret Whitmore se convirtió en su propia heroína. Ganó un prestigioso premio de periodismo por su excepcional reportaje y se compraron los derechos para un telefilme que yo no tenía intención alguna de ver. Pero la verdadera victoria llegó 6 meses después, cuando recibí una carta que Patricia me había reenviado, de David, desde la prisión. «Mamá», comenzaba la carta, «sé que probablemente la tirarás sin leerla, pero necesito decirte que tenías razón en todo. Jessica solicitó el divorcio al día siguiente de la sentencia, dijo que no podía estar casada con alguien tan estúpido como para dejarse atrapar. Ya está comprometida con un abogado que conoció a través de su letrado para las apelaciones». No me sorprendió. Jessica siempre había sido una pragmática por encima de todo. «Aquí he tenido mucho tiempo para pensar», proseguía la carta, «y por fin entiendo lo que eché a perder. No fue solo dinero, ni una herencia, ni siquiera la familia. Fue la oportunidad de ser el hombre que tú y papá me enseñasteis a ser. Elegí la codicia por encima del amor, y lo hice sabiendo exactamente el precio que tendría». Dejé la carta sobre el escritorio de Charles y miré su foto, aquella en la que sonreía después de haber ganado nuestro primer contrato importante. «¿Qué piensas, cariño?», le pregunté a su retrato. «¿Es posible el perdón después de un intento de asesinato?». Charles me devolvió la sonrisa desde detrás del cristal, pero no respondió. Esa decisión era solo mía.
Cogí mi bolígrafo y empecé a escribir una respuesta. David, he recibido tu carta y aprecio tu honestidad respecto a Jessica y a tus propias decisiones. Tienes razón al decir que echaste a perder algo precioso, no solo nuestra relación, sino también tu propia integridad y los valores que tu padre y yo intentamos inculcarte. Sin embargo, quiero que sepas que te perdono. No porque lo que hiciste fuera perdonable, sino porque aferrarme a la ira envenenaría mi propia vida de la misma manera que la codicia envenenó la tuya. Te perdono para poder ser libre y construir algo hermoso con el tiempo que me quede. Firmé la carta con Margaret Whitmore, no mamá, no con cariño, solo mi nombre. Porque eso era lo que era ahora, no la víctima de David, no la viuda de Charles, no alguien definida por sus relaciones con otras personas. Era Margaret Whitmore, única propietaria y consejera delegada de Industrias Whitmore, mecenas de organizaciones benéficas que transformaban vidas, empleadora de personas que valoraban la integridad por encima del dinero fácil. Era Margaret Whitmore, que había muerto en su despacho hace 6 meses y había renacido como alguien que se negaba a ser víctima de nadie nunca más. Era Margaret Whitmore, y por fin era completa, gloriosamente libre. Y si eso no es un final feliz, no sé qué lo será. Fin.